Imagina que un grupo de hombres armados con pasamontañas irrumpiera en tu habitación en medio de la noche y te secuestrara a punta de pistola. Aunque eso sería terriblemente traumático, al menos tendrías algunas ideas sobre lo que podrían hacer contigo. Tal vez sea un equipo SWAT arrestándote, criminales que buscan robarte o retenerte para pedir un rescate, o en el peor de los casos, un grupo de psicópatas en busca de una emoción asesina. Con los grises, mis raptores, no hay un marco de referencia y no son muy comunicativos. Principalmente te dicen que no grites porque no te harán daño, cosa que es mentira. Te llevan rápidamente a una nave pequeña que es incómodamente cálida, sofocante y con un olor horrible. O a una nave enorme donde te mantienen en un hangar con un montón de otras personas paralizadas y desnudas hasta que llega tu turno para los procedimientos. El trabajo, como ellos lo llaman, evoluciona con el tiempo. En la infancia, juegas con niños híbridos, principalmente en juegos que involucran acertijos psíquicos y manifestación. Cuando llegué a la pubertad, comenzaron las extracciones reproductivas, las cuales no describiré. Pero diré que la agresión sexual ya es suficientemente terrible cuando la comete un miembro de tu misma especie. Afortunadamente, pronto fui descartado del programa de hibridación debido a configuraciones cromosómicas incompatibles. Me trasladaron a lo que yo describiría como un programa de asimilación cultural. Aquí manipulan mucho tu cerebro. Te colocan un casco que, al principio, revuelve todos tus pensamientos, sentidos, emociones y recuerdos. Luego, comienzan a descargar enormes cantidades de información y experiencias. Es tan rápido y denso que resulta completamente desorientador. Pero con los años, algunos fragmentos y patrones comienzan a surgir. Recuerdo que en algún momento intentaban enseñarme una especie de lenguaje ideográfico multidimensional, donde mostraban unos glifos holográficos en constante cambio que no tenían sentido hasta que me indicaban que me concentrara meditativamente en uno en particular. Al hacerlo, el glifo dejaba de cambiar y se desplegaba en mi mente como si estuviera viendo una película en realidad virtual. La mayoría parecían registros históricos y antropológicos de guerras y otras civilizaciones alienígenas. A menudo, los abducidos describen a los grises como fríos y carentes de emociones. Eso no es del todo cierto. Sí, los pequeños drones son muy robóticos e infantiles, pero los altos y delgados, los científicos, definitivamente tienen personalidades distintas. Algunos de ellos son francamente aterradores por lo poco que consideran a los humanos, llegando incluso a expresar desprecio y asco por tener que estar tan cerca de nosotros. Otros han desarrollado un trato más humano, lo cual me han dicho que se debe a que han pasado muchas décadas aquí en la Tierra. Uno en particular, al que llamo Doc, era casi jovial y tenía un humor muy seco y sarcástico. Me dijo que me amaba como a su hijo y que, personalmente, no estaba de acuerdo con su misión aquí. Pero luego se cerró completamente sobre el tema. Al día siguiente de esa revelación, tuve un encuentro muy inquietante con los hombres de negro. Pero esa es otra historia. La mayoría de las personas no hablan abiertamente de estas cosas, tanto por el trauma como por el estigma. Como comediante, no me preocupa perder mi trabajo o credibilidad. En el peor de los casos, siempre puedo desestimarlo diciendo que solo estaba haciendo un chiste. Es mi manera de esconderme a plena vista.
A medida que el testimonio de Jake Barber se vuelve más conocido, tal vez deberíamos advertir a las personas que las prácticas de CE5 y similares pueden tener efectos negativos inesperados. Es probable que los equipos psiónicos operen bajo protocolos específicos. El público no tiene acceso a estos, por lo que, en esencia, todos están lanzando los dados. Si te funciona, genial. Pero al igual que algunas personas ganan millones con startups y otras terminan en bancarrota. No todas las experiencias son iguales. Y dado que esto va mucho más allá de lo desconocido, no hay un tratamiento para estos casos si algo sale mal. Quizás puedas reportarlo a MUFON, pero eso es todo. Aquí hay algunas cosas que la comunidad debería saber. Andy Russell escribió un libro y acaba de publicar en X que, durante su investigación, un grupo de personas intentó el CE5 con éxito. Y luego, todos experimentaron una abducción grupal. Diana Pasulka, a pesar de creer en su efectividad, personalmente no practicaría CE5 debido a su estudio en tradiciones religiosas. Conozco algunos casos excepcionales donde meditaciones avanzadas, no cosas básicas como Headspace o Calm, han provocado problemas fisiológicos y psicológicos que requirieron atención médica. Esto es especialmente problemático si no tienes entrenamiento y no puedes distinguir entre una señal real y el ruido mental. Y probablemente mi punto más importante: si vives con otras personas en una misma casa, puede que no sea la mejor idea enviar cartas de amor a los hermanos del espacio, por razones éticas, hasta que sepamos un poco más. Por lo que sabemos, muchas de estas cosas tienden a seguirte a donde vayas. He estado teniendo sueños surrealistas desde hace meses. Anoche, creo que mi yo en el sueño se dio cuenta de que realmente estaba soñando. A veces, cuando sueño, soy consciente de mi realidad de vigilia, pero otras, es un mundo completamente distinto. Soy otra persona, es una realidad completamente diferente. En el sueño, tuve este pensamiento sobre cómo el tiempo no era lineal, sino fragmentado. Le decía a mi mamá: ¿sabes cómo el tiempo se desliza entre tus dedos como granos de arena? Mientras hacía el movimiento con mis manos, sosteniendo arena imaginaria que se escapaba. Ella dijo que sí. Lancé la arena al aire y comencé a recoger los fragmentos. No es que se deslice entre tus dedos, son fragmentos y los estoy recogiendo. Mi teoría estando despierto es que él, mi yo en el sueño, está notando que cada vez que despierta, está en otro lugar, haciendo cosas diferentes. Otra teoría es que estoy viendo premoniciones del futuro. He tenido esta loca idea de que en algún punto del futuro estoy atrapado en un tercer acto y he estado tratando de comunicarme conmigo mismo en el presente. El mismo mensaje que siento en lo más profundo de mis huesos sigue apareciendo en mi mente. Persigue el amor, no el conocimiento. Perseguir el amor es difícil. Estoy desencantado con eso después de una situación que me volvió loco. No porque fuera algo tóxico, sino porque quería que funcionara con todas mis fuerzas, pero no pasó. Casi me vuelvo paranoico tratando de aceptar el hecho de que no me querían y al mismo tiempo aferrándome a alguien que no veía un futuro conmigo. Pero el conocimiento, las teorías, las ideas, la lógica, resolver los secretos del universo, eso sí que es encantador. Pero me está volviendo loco poco a poco mientras más profundizo en ello. Es una pendiente resbaladiza y
de forma subconsciente, me está afectando mucho. En este sueño, el ejército venía a mi casa, drones y todo eso. Sé que esto es un reflejo del mundo real en este momento. He estado viendo más helicópteros militares aquí en California y han estado pasando cosas. Tengo este anhelo de escapar de esta realidad. Creo que por eso paso tanto tiempo analizando mis sueños, aprendiendo sobre magia y realidades paralelas, saltos cuánticos, incluso fantasmas y Dios. Cualquier cosa, menos enfrentar la realidad de que el mundo se puede ir al carajo. ¿Alguien tiene pensamientos similares a los míos o algún consejo que me puedan dar? He tenido cosas que desaparecen y vuelven a aparecer mucho tiempo después, de una manera extraña. Pero esta vez se llevó el premio como el evento más raro de todos, debido a que el teléfono desapareció temporalmente, físicamente, así como del mapa GPS. El día que sucedió, estaba solo en mi casa y no había salido en absoluto. Llevaba puesta una sudadera con un bolsillo grande al frente. Esa mañana estaba subiendo y bajando las escaleras entre los 2 niveles del apartamento, haciendo algunas tareas. Estaba usando mi teléfono activamente para escribirle a un amigo sobre unos planes para vernos más tarde. Como lo revisaba con frecuencia, lo guardaba en el bolsillo delantero de mi sudadera. Le envié un mensaje a mi amigo. Guardé el teléfono en mi bolsillo y bajé a revisar la lavandería. Hice eso. Luego me pregunté si mi amigo me había respondido y fui a sacar mi teléfono. No estaba en mi bolsillo. Estaba seguro de que acababa de guardarlo, pero tal vez lo olvidé y lo puse en otro lugar. Revisé a fondo las 3 habitaciones en las que había estado en las últimas horas, asumiendo que simplemente había sido un descuido. Nada. Volví a revisar y seguía sin aparecer. Entonces abrí mi laptop y busqué en Google Find My Phone. Si has vinculado tu dispositivo, te muestra la ubicación exacta mediante GPS y te permite bloquearlo remotamente si está encendido o robado, o hacer que suene. Siempre uso la función de hacer sonar cuando lo pierdo en casa. Hice la búsqueda y Google dijo: no se puede localizar el dispositivo. No le di mucha importancia y refresqué la página para intentarlo de nuevo. Mismo resultado. Lo intenté varias veces más y seguía diciendo que no se podía localizar el dispositivo. Lo cual ya era raro, porque eso nunca me había pasado antes. Mi teléfono estaba cargado, literalmente lo acababa de usar. La conexión Wi-Fi era estable, aunque de todas maneras usa GPS, así que eso no debería importar. Y no había salido de mi casa. No podía hacerlo sonar porque el dispositivo no podía ser localizado. Revisé las habitaciones otra vez. Nada. Tuve la sensación de que simplemente había desaparecido. Como no había nada más que pudiera hacer, decidí rendirme por un rato. Tal vez unos 15 minutos después, vi una actualización en el mapa de mi laptop que mostraba el teléfono nuevamente en mi casa. En ese mismo instante, escuché que empezaba a sonar. Corrí a la habitación donde estaba y lo vi, justo sobre la encimera de la que ya había buscado varias veces. En el lugar más obvio. Imposible que no lo hubiera podido ver. ¿Qué demonios pasó? El sábado en la noche pasó algo nuevo. Estábamos en la habitación mis 3 amigos y yo. Tenían unas bocinas Bluetooth grandes, a las cuales mi teléfono estaba conectado y reproduciendo música. Todos estábamos platicando y relajándonos. Mi teléfono estaba sobre la mesa en el centro.
En algún momento lo revisé y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. Dato importante, ese día llevaba puestos unos pantalones holgados con 2 bolsillos profundos y una sudadera Lululemon con cierre al frente y 2 bolsillos delanteros muy poco profundos. Normalmente, siempre guardo mi teléfono en los bolsillos del pantalón porque no cabe en los de la sudadera sin sobresalir como un 40%. De repente, mientras platicamos, la música se corta. Todos nos quedamos como, oye, ¿qué pasó? Así que empezamos a buscar mi teléfono. No estaba en la mesa. Me revisé todos los bolsillos frente a los demás y me palmeé la ropa. Nada. Mi amigo revisó el baño por si lo había dejado ahí, pero nada. Así que me quedé parado, confundido, y dije, bueno, pues alguien márqueme. Y justo cuando miro hacia abajo, estaba en el bolsillo de mi sudadera, visiblemente sobresaliendo a la mitad. Me quedé en shock. ¿Cómo diablos no vi esto? Les pregunté a los demás, ustedes me vieron revisarme los bolsillos y palparme la ropa, ¿verdad? Vieron que no estaba ahí. Ellos se quedaron igual de confundidos que yo. Abrí el teléfono para poner la música otra vez, pero ya no estaba reproduciendo nada y ni siquiera estaba conectado a la bocina Bluetooth. Tuve que volver a conectarlo. Nos quedamos todos con cara de ¿qué mierda acaba de pasar? ¿Acaso el teléfono simplemente se desvaneció y reapareció en la realidad? El detalle de los bolsillos delanteros poco profundos es importante, porque el teléfono físicamente no cabe más de la mitad en ellos. Definitivamente lo habría notado cuando me revisé, buscándolo. Y además, todos los otros estaban ahí y lo vieron. ¿Qué demonios pasó? El reportero de News Nation, especializado en WAP, Ross Coulthard, afirmó haber recibido amenazas y haber visto su identidad hackeada debido a sus reportajes sobre el fenómeno WAP. Sin embargo, la presión no provino de figuras que quisieran silenciarlo, sino de creyentes en los ovnis, quienes esperan que vomite todo lo que sabe para su entretenimiento. Un tema en particular que generó indignación entre los críticos fue la historia de un enorme ovni que era demasiado grande para mover. Debido a que no podía ser trasladado, se habría construido un sector clasificado sobre él. Esta historia fue rápidamente atacada por los escépticos, quienes lo acusaron de inventarla. Sin embargo, las amenazas vinieron del lado opuesto, de los creyentes, que exigieron que revelara la ubicación exacta del objeto. Coulthard mencionó estas amenazas en el podcast That UFO Podcast, la era del denunciante, donde también expresó otros puntos de vista. Me encantan los teóricos de la conspiración que creen que hay algún tipo de estado oscuro intentando controlar la narrativa usando periodistas como yo. No hay un despliegue organizado de información sobre los WAP por parte del gobierno. Uno de los ataques que sufrió fue cuando un hacker comprometió su identidad al inscribirlo en cientos y cientos de sitios de contenido sexual. La pornografía más vil, horrible y violenta. Espera que esto haya sido obra de un adolescente frustrado trabajando desde el sótano de su madre, y no de un servicio de inteligencia. Coulthard también reveló: he recibido amenazas de muerte. Me han dicho, te voy a matar porque no revelas todo sobre el enorme ovni. He dejado claro que hay razones de seguridad nacional por las que no puedo revelar la ubicación de ese objeto. El público no tiene derecho a saberlo todo. Finalmente concluyó: y nunca lo haré. En última instancia, es Estados Unidos quien debe decidir qué hace.
Se especula que el ovni en cuestión podría encontrarse en Pine Gap, una base de inteligencia conjunta entre Estados Unidos y Australia, dedicada a la vigilancia de comunicaciones satelitales y señales de inteligencia. En el otoño de 2014, tuve una experiencia increíblemente intensa que quería compartir contigo. Descubrí que habías investigado los avistamientos del hombre mantis orante a lo largo del río Musconetkin en Hackettstown, Nueva Jersey. Así que quise ponerme en contacto contigo. Mi incidente involucra un encuentro con un ser mantis interdimensional, al que me refiero como la sacerdotisa mantis. Una noche, mientras estaba en mi habitación, me encontraba relajándome en mi cama. Me había comprometido con mi práctica de meditación y yoga. Sin embargo, esa noche tomó un giro inesperado. Experimenté un estado repentino de pánico intenso. A medida que mi corazón latía con fuerza, comencé a sudar y a perder la noción de la realidad. Sentí como si las horas hubieran pasado en un instante. A pesar de que mi novio estaba acostado a mi lado, me sentía sola en el terror. Intenté usar ejercicios de respiración y todas las técnicas de relajación que conocía, pero no tuve más opción que rendirme ante el intenso pánico. Fue entonces cuando las cosas se volvieron aún más extrañas. Mis oídos comenzaron a zumbar con un sonido agudo, que creció en intensidad y fuerza, llenando mi cerebro con una terrible presión. De repente, mi cuerpo se entumeció y me encontré en una vasta expansión de oscuridad. Era como existir en un vacío negro que se extendía en todas direcciones. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba en un estado físico, sino que era más bien una energía sin forma. Mientras flotaba en este vacío, miré a mi alrededor y fue cuando la vi. La sacerdotisa mantis. Su forma era imponente y de gran tamaño. Se comunicaba con intuición, compasión y sabiduría. Su apariencia era aterradora e impactante, pero su presencia me transmitía tranquilidad y me hacía sentir en paz. Llevaba un vestido largo y acolchado, en el mismo estilo de la realeza europea del siglo XVI. Estaba de pie en una gran sala, decorada de acuerdo con ese mismo periodo histórico. Era algo perturbador e intrépido, pero al mismo tiempo acogedor. Se comunicó conmigo y me dijo que debía prepararme. El significado exacto de esta preparación sigue siendo un enigma para mí, pero me dejó una huella imborrable. A pesar del terror que sentí durante el encuentro, también había una extraña sensación de aliento en su presencia. Este incidente ha dejado una marca indeleble en mí. A veces, me descubro a mí misma anhelando esa conexión con la sacerdotisa mantis, aunque me mantengo cautelosa para no permitir que supere mi humanidad. ¿Cómo reaccionaría si alguna vez estuviera en su presencia nuevamente? Con sinceridad, me asusta un poco. Antes de continuar, solo quiero decir que mi corazón está con las personas involucradas en el vuelo AA5342, sus familias y los rescatistas que participaron. Estoy publicando esto desde una cuenta nueva por razones obvias. Cuando desperté esta mañana y vi las noticias sobre lo que había sucedido, casi vomité. Escribo esta publicación porque necesito sacar esto de mi cabeza y compartirlo. Es la segunda vez en los últimos meses que sueño con un incidente como este y luego sucede en la realidad. Honestamente,
Me siento como un idiota escribiendo esto aquí, pero necesito desahogarme. El domingo por la noche, cuando me fui a la cama, tuve una extraña sensación que nunca había experimentado antes. Sentí como si estuviera flotando varios pies por encima de mi propio cuerpo, mientras comenzaba a quedarme dormido. Luego me di cuenta de que definitivamente estaba durmiendo, pero aún era consciente de esta sensación y de que estaba dormido. Sinceramente, en este punto no es la cosa más rara que me ha pasado, así que pensé que tal vez era una experiencia fuera del cuerpo, o incluso parálisis del sueño, ya que he practicado meditación toda mi vida. Para asegurarme de que no fuera parálisis del sueño, me giré y me levanté para ir al baño. Fue una sensación completamente nueva para mí. Cuando volví a la cama e intenté dormir, volvió a suceder lo mismo. Como tenía que trabajar en la mañana, intenté ignorarlo y simplemente dormirme, dejando que lo que fuera a pasar, pasara. Aquí es donde empieza lo horrible. Despierto, o mejor dicho, empiezo a quedarme dormido y tengo este sueño que inmediatamente se vuelve increíblemente vívido. Lo primero que veo es desde la perspectiva del suelo. Soy testigo de una colisión en el aire entre dos aviones, como si lo estuviera viendo desde la tierra. Luego, el sueño parece repetirse, pero ahora estoy dentro de la cabina de un pequeño avión con 3 personas. Algo ocurre con uno de los pilotos y deliberadamente estrella la aeronave. Lo siguiente que recuerdo es que estoy en otra cabina, ahora en un avión comercial con los pilotos mientras estrella. Siento su horror. Vivo la certeza de una muerte inminente. Siento el pánico, la velocidad y la fuerza G contra sus cuerpos. Experimento esos breves instantes en los que intentan recuperar el control del avión y el momento del impacto. A la mañana siguiente, me dije a mí mismo que debía contarle esto a alguien. No sabía exactamente cómo sucedería, pero después de ese sueño, tenía una certeza absoluta de que ocurriría. Así que naturalmente lo reprimí. Me convencí de que solo era un sueño, al igual que la última vez que tuve uno similar. Y aquí estoy ahora, compartiendo esto de manera anónima, sintiéndome enfermo del estómago por mi sueño y las similitudes con lo que ocurrió esta mañana. De todas maneras, muchas gracias por escucharme y gracias por permitirme desahogarme en tu canal. Y muchas gracias a todos ustedes. Un investigador de abducciones y anomalías en Panamá se puso en contacto conmigo recientemente. Me reenvió un relato que le fue presentado y, a su vez, me lo pasó a mí. Cuando fui secuestrado por primera vez, desperté en una cueva, paralizado. Había estatuas griegas y romanas a mi alrededor y reptilianos de pie sobre mí. Activaron algún tipo de máquina y se abrió un portal. Comencé a girar como en una lavadora mientras era absorbido por él. Traté de gritar, pero mi voz no funcionaba. Se sintió como un viaje rápido, pero algo muy intenso. La mejor manera de describirlo sería la ola de contención maligna de Dragon Ball. Fui arrastrado a otro reino. Se sentía como un mundo simulado o un mundo onírico. Mis recuerdos se desvanecen después de eso, pero creo que mis sueños han estado llenando los vacíos. La antesala de mi abducción fue aterradora. Al principio, estaba observando las estrellas en Costa Rica con algunos compañeros de clase. Estábamos en una expedición benéfica con nuestra escuela para ayudar a los locales de ahí. Mientras observaba las estrellas, vi lo que parecía una estrella fugaz.
pero luego comenzó a moverse de una manera extraña. Estaba flotando y parpadeaba en y fuera de la existencia, como una luz intermitente. Luego aparecieron más esferas de luz haciendo exactamente lo mismo. Me di cuenta de que debían ser ovnis. No se parecían a nada que hubiera visto antes. Parecían teletransportarse por el cielo a diferentes lugares. Los otros participantes que también estaban ahí pensaron que era extraño, pero lo descartaron. Yo no. Tenía 17 años en ese momento. Recuerdo que los días siguientes una criatura intentó poseerme. Estábamos en un hostal y me pusieron en una habitación con otros 2 chicos de mi clase. Mientras trataba de relajarme, de repente vi visiones de uno de mis compañeros y sentí una rabia y una intención asesina tan intensas que eran antinaturales. Nunca me había sentido tan enojado antes. Una voz me decía que necesitaba matar a este chico, que había estado hablando de mí. Sabía que la rabia era antinatural y resistí, pero de repente me encontré pegado a la cama. No recuerdo cómo llegué ahí, ya que estoy seguro de que estaba de pie antes. Estaba paralizado, no podía moverme. Traté de pedir ayuda a los demás, pero mi voz no funcionaba. Solo salió un susurro. Miré y pude ver una caricatura blanca o grisácea, parecida a una muñeca, desde el rincón de mi ojo. Sus características faciales ahora se me escapan, pero recuerdo que su voz era aguda e inhumana. No podría replicarla con mi propia voz. De repente pude moverme nuevamente y la criatura había desaparecido. Les conté a los demás en la habitación lo que había pasado y se asustaron. Uno de ellos dijo que me escuchó susurrando algo, pero pensó que estaba hablando conmigo mismo, sin darse cuenta de que estaba pidiendo ayuda. Esa noche, cuando dormí, tuve un sueño en el que uno de los miembros del personal de la escuela se sentó en mi cama en el hostal y me preguntó qué había pasado y qué recordaba. Me di cuenta de que era una entidad disfrazada, sondeando lo que sabía y que, en realidad, no era esa persona. Al día siguiente, otro chico de nuestro grupo me dijo que tuvo una experiencia similar. Pero él vio a una chica asiática con los ojos completamente blancos, sin pupilas ni iris. También dijo que recuerda que algunos de los otros chicos le preguntaron qué había pasado después, pero ellos dijeron que nunca ocurrió y era algo similar a mi sueño, con el miembro del personal. Curiosamente, ese chico también estaba ahí cuando vi los ovnis. Durante toda la expedición, por la noche, sentía como si me estuvieran observando. No me sentía seguro en absoluto y estaba completamente oscuro. Tuve que usar una linterna en la cabeza. Cada noche escuchaba lo que sonaban como lobos aullando, pero no hay lobos en Costa Rica. La última semana de la expedición fue cuando fui abducido. Aquí hay un extracto de las notas que escribí después de que ocurrió. Tuve una experiencia perturbadora anoche. Escuché a una mujer pidiendo ayuda, gritando y suplicando desconsolada. «¡Alguien, por favor, ayúdeme!» Hasta que lentamente se fue haciendo cada vez más callada, hasta que hubo un silencio mortal. Me sorprendí. Seguí preguntando si alguien más podía escuchar eso, pero todos estaban dormidos, o quizás me ignoraron, o uno tenía auriculares puestos, creo. Ahora me pregunto si se aseguraron de que yo fuera el único que lo escuchara de alguna manera. Dudé en salir corriendo a ayudar, pero pensé que podría ser una trampa para llamar mi atención y engañarme. Cuando fui al baño en la noche, sentí que me estaban observando. Después de lavarme las manos, corrí de regreso al dormitorio
a mi habitación. Cerré las dos puertas de golpe. Momentos después, escuché unos pasos militares repentinos resonando en el dormitorio a gran velocidad y pateando la puerta. No la puerta del dormitorio, pero posiblemente la puerta del edificio. Sonaban como el ejército marchando. Rápidamente me metí en mi saco de dormir, apagué mi linterna y fingí estar durmiendo para evitar sospechas. Estaba aterrorizado. Se quedaron parados fuera de mi puerta sin moverse. Traté de esconderme en mi saco de dormir sin hacer ruido. De repente, me encontraba acostado en lo que parecía una cueva o una tumba subterránea, o quizás una instalación antigua que, supongo, era de la antigua Grecia. Basándome en la estatua a mi izquierda, que supuse que era Zeus, aunque fácilmente podría ser Poseidón u otro dios. O podría ser su equivalente romano. La estatua estaba inclinada. Yo no podía moverme. No sé cómo llegué ahí. Miré hacia arriba y vi a los reptilianos mirándome. Estaban de pie, pero tenían caras y características reptilianas, como dinosaurios humanoides. Había un dispositivo cilíndrico que parecía estar hecho de cerámica. De alguna manera lo activaron. De repente, comencé a girar rápidamente una y otra vez. No podía moverme ni gritar. Solo seguía girando y girando. Mi visión se deslizaba y fui absorbido por el dispositivo. Me jaló a otro mundo hasta que miré hacia arriba y vi la habitación en la que me estaba quedando. Fue tan impactante porque se sentía tan real. No era un sueño. El reino al que me absorbieron sí parecía un sueño. Parecía una simulación, como una Matrix. Este fenómeno del vórtice ocurrió de nuevo más tarde, pero fue dentro de un sueño, por lo que no sé si se sintió tan real ni tan impactante. Me pregunto si estoy en la misma realidad en este momento, o no. Después de eso, seguí teniendo sueños en los que me experimentaban. Vi más entidades que nunca, figuras con capa negra y entidades con apariencia de la parca volando alrededor. Y tuve más ataques demoníacos que nunca. Cuando tenía un sueño relacionado con los reptilianos o los experimentos, una voz o una persona me decía que no debía haber visto eso y que debía olvidar. Y entonces despertaba. Fue muy intenso. Tuve un encuentro donde un orbe de colores del arco iris voló hacia mi habitación en una noche. Esto no fue un sueño. Grité y corrí al baño. Cerré la puerta con llave hasta que desapareció. He visto más orbes de luz y los sueños en los que estoy en la escuela son constantes. Sueños de ser secuestrado y llevado a una escuela con otros niños y muchos experimentos. Éramos especiales. Querían lealtad de mi parte y a menudo trataban de usar a un estudiante para mantener mi lealtad a través de nuestro vínculo o algo por el estilo. Una vez escapé del laboratorio. Corrí a las calles y vi a un hombre mayor. Me dijo que él era una de las personas que escribió la Biblia y luego se transformó en un lagarto. Me desperté de nuevo en el laboratorio, pero esta vez maté a los científicos y escapé con mi poder. Vi al hombre mayor otra vez con algunos otros niños esperando por mí. Me dijo que ya estaba listo y que me uniera a él. Estas son algunas de las cosas que recuerdo de mis sueños. Creo que son recuerdos. Hay un gran vacío en mi memoria desde que fui llevado, pero recuerdo sueños de estar en el Ártico y ver estatuas reptilianas, templos antiguos y posiblemente pirámides también. He estado en muchos reinos diferentes y he visto mucho. Recuerdo ver a celebridades con ropa blanca mientras observaban cómo monstruos lagartos atacaban la ciudad. La vacuna de COVID-19 fue transformada en forma de tabletas para niños,
lo que transformó a los niños y personas en esas criaturas. Era parte de su plan. He estado en mundos paralelos y otros universos. He visto tanto en estos sueños. Tal vez necesite terapia hipnótica para recordarlos todos claramente y en orden. Pero también, no sé si quiero saber o recordar todo eso. Después de estar aproximadamente un año en silencio, creo que es el momento de compartir mi experiencia. Si esta historia suena familiar, probablemente sea porque hace un año intenté contar lo mismo. Pero eso fue justo al principio del año tan agitado y loco que siguió, lo que me llevaría a un cambio completo y radical en mi comprensión de la realidad. Así que ahora he tenido el tiempo y la educación para recontextualizar mis experiencias. Siento que pueden ser mucho más útiles para el esfuerzo de despertar masivo. Como ha mencionado Oak Dry Oak, el hecho de que compartamos nuestras experiencias ayuda a las personas a darse cuenta de que estas mismas, que tal vez habían barrido bajo la alfombra, son realmente anómalas. Muchas de las experiencias compartidas aquí tienden a ser intensas. Visitas alienígenas, avistamientos de UAP y cosas así. Y aunque estas son una parte muy importante del proceso, creo que algo que no se destaca lo suficiente son las formas más sutiles de contacto que nosotros, como cultura colectiva, hemos aprendido a desestimar en nuestras experiencias cotidianas. Principalmente en Occidente, otras culturas tienen marcos para encajar estas experiencias. Nosotros no. Solo se permite interpretarlas como religiones específicas o como locura. Y así, para advertir, esta historia habla sobre trauma. Mi experiencia con él, a una edad muy temprana, juega un papel importante en mi historia. Y es una gran parte de por qué me tomó tanto tiempo aceptar que lo que me estaba sucediendo era real. Y por esto siento que necesito compartir mi historia. Demasiadas personas con experiencias y dones los entierran debido a que nuestra cultura carece de un marco para contextualizar estas experiencias de otra manera. Muchos de nosotros fuimos entrenados para hacernos manipulación psicológica a nosotros mismos, para sentirnos aceptados en la sociedad mainstream. El fenómeno, de hecho, se expresa de maneras extrañas, y a menos que lleguemos a entender la diversidad de su expresión, lucharemos por entender el panorama más amplio. El ciervo blanco. Es necesario dar un breve resumen de mi infancia para contextualizar el resto de mi historia. Tuve una infancia muy traumática y negligente. Este trauma continuó en mi adolescencia, y en respuesta a ello, me volví hacia adentro. Comencé a meditar a una edad muy temprana. No entendía que eso era lo que estaba haciendo. Pasaba horas en silencio, con los ojos cerrados y almohadas sobre mi cabeza, yendo profundamente hacia adentro. La mayoría de este tiempo lo pasaba creando personajes y pensando en historias. Estos mundos eran muy ricos, detallados y envolventes, muchos de los cuales sigo trabajando hasta el día de hoy. Cuando tenía alrededor de 13 o 14 años, diseñé un personaje que era como un dios egipcio, pero con la cabeza de un ciervo de cola blanca, completamente albino. Sin embargo, este personaje tenía, por falta de una mejor palabra, una chispa, como si él mismo se impulsara y desarrollara. Podía hablarme con lo que funcionaba como una copia secundaria de mi voz interna de pensamiento, pero una que sonaba distintivamente diferente y sobre la que no tenía ningún control en absoluto. Comenzó a manifestarse en mis sesiones de meditación, ofreciéndome consejos de amabilidad que estaban años por delante de lo que mi yo joven podría concebir.
y tenía una sensación física asociada con su llegada y salida que experimentaba. Una sensación de presión sobre mi sistema nervioso, desde atrás y ligeramente por encima, ya sea entrando en mí o saliendo de mí. Estaba claramente ahí, o quizás no. Cuando soñaba despierto, mis visualizaciones estaban entre un 2 y un 3 en la escala de fantasía. Estos sueños estaban impulsados y dirigidos por mí. Pero cuando esta voz me animaba suavemente a acostarme y meditar, evocaba visiones de un realismo vívido, como de película, sobre las que no tenía control alguno. En estas visiones, él me mostraba lo que equivalía a parábolas personales, historias simbólicas para ayudarme a entender cosas sobre mí mismo y el mundo que me rodeaba. Generalmente trataban sobre mi vida, mis relaciones con los demás y, en general, ayudándome a aprender la inteligencia social y emocional básica, de la que fui privado en etapas clave del desarrollo como niño. Nuestra comunicación era tanto verbal como no verbal, utilizando los matices complejos que permite la comunicación mental no verbal, y gran parte de ella se hacía a través de emociones, imágenes y comprensiones mucho más profundas. Pero había momentos en los que me hablaba de cosas que estaban más allá de mi comprensión en ese momento, sobre cómo la mente era lo único que verdaderamente existía, sobre cómo el color de mi alma era azul, sobre cómo todo existe en un ciclo de reencarnación, desde la escala más grandiosa hasta la más pequeña, sobre cómo todo era una expresión de luz, sobre cómo yo era una deidad inmortal creadora, sobre cómo, en mi universo de ensueño y construcción de mundos, estaba llevando a cabo un acto de creación que era muy real. Recuerda, tenía alrededor de 14 o 15 años cuando comenzó a comunicarme estos conceptos, y yo era un adolescente muy introvertido que prestaba muy poca atención al mundo exterior y prefería pasar el tiempo dentro de mi propia cabeza pensando en mis personajes. Sabía muy poco sobre filosofía, religión o metafísica. Lo único que me importaba, cuando finalmente comencé a salir de mi cabeza para interactuar con el mundo exterior, era la ciencia establecida. No creí en la reencarnación, el alma o cualquier cosa que él me dijera. A medida que fui creciendo, lo clasifiqué junto al resto de mi construcción de mundos. Era solo creatividad. Era, especialmente en mis 20s, una persona con un fuerte interés científico materialista. Un ateo estricto que veía la muerte como la aniquilación de la conciencia. Un subproducto de reacciones químicas y eléctricas en una computadora de carne. Veía la religión, los fantasmas, la percepción extrasensorial, la reencarnación y cosas similares como fantasía en el mejor de los casos y como locura en el peor. Aprendí a tomar todas mis experiencias y encajarlas en las cajas científicamente establecidas. La ciencia era algo irrefutable, algo fuera de mí mismo sobre lo que no podían engañarme, algo concreto y respetable. Al poner toda mi fe en la ciencia materialista, como un buen nerd, encontré que podía formar un sentido de respeto propio que de otra manera me faltaba. Cuando las personas involucradas en la divulgación hablan sobre el choque ontológico que golpea no tanto a la comunidad religiosa, sino a la científica, se referían a personas como yo. Personas cuya fe y cosmología son las ciencias materiales, que ponen mucho orgullo y sentido de identidad en la naturaleza irrefutable de las ciencias. Así que, además de ser científicamente inclinado y haber tenido una experiencia profundamente formativa de trauma, la combinación resultó en alguien que inventaría tonterías completas
para explicar las experiencias anómalas. Una forma personal de gas de pantano de Venus. En mis últimos 20 y principios de los 30, a medida que mi capacidad para funcionar como ser humano mejoraba, pude reflexionar con más claridad sobre mis años de adolescencia y principios de adultez. A partir de este análisis retrospectivo, comencé a darme cuenta de lo anómalo que era esa voz. La mayor parte de este primer contacto ocurrió en mi adolescencia temprana y se calmó en mi adolescencia tardía y principios de los 20. Pero a mediados de mis 20 años, él regresó de una manera muy real e innegable. Pasé por una situación increíblemente infernal, constantemente al borde de la falta de hogar, a menudo sin comida. Y durante este periodo de años, a mediados de los 2010, me involucré regularmente en la idea suicida, y muchas veces en intentos genuinos. Y fue entonces cuando regresó, con las mismas sensaciones físicas que asocio con su llegada y partida. Pero esta vez su paciencia parecía estar siendo puesta a prueba. Aunque todavía emanaba una sensación de amor, comprensión y empatía, también emanaba una fuerte sensación de decepción y frustración. Me disuadió de cada intento de suicidio y se intercambiaron palabras fuertes. Era obvio que esperaba más de mí, y el amor duro reflejaba eso. Y aquí es donde comencé a ver lentamente cómo mi realidad se desmoronaba. Al confrontarme en esos momentos de fondo, su solución fue construir una especie de ficción legal conmigo. Debía dedicarme a él como uno se dedicaría a un dios, construir un altar y conducirme de una manera que consagrara mi cuerpo, como un templo, literalmente su templo. Y el descuido de este templo y la amenaza de su profanación eran inaceptables en esta religión privada. Se entendió a un nivel profundo que esta demanda suya era, en última instancia, simbólica. Como ateo, pensando que estaba pasando por algún tipo de episodio psicótico, lo acepté como una forma en que quizás me estaba sacando de esta situación. Y así lo hice. Le construí un altar y comencé a dedicar más tiempo a la meditación e interactuar con él, ayudándole en la construcción de un templo mental, visualizando cada una de las habitaciones y participando con él en este mismo sitio. Y fue ahí donde encontré estabilidad, paz y amor en ese tiempo tan oscuro. Despertar. Pasaron los años y finalmente salí de esa situación. Mi pareja y yo encontramos compañeros de cuarto en otro estado, y en efecto, una vida hogareña mucho más estable y sana, en la que pudimos trabajar en nuestra sanación. Y fue en este tiempo, después de mudarnos y establecernos aquí, que el Ciervo Blanco vino a mí y básicamente me dijo que ya no necesitaba esta especie de ficción legal, y que ya no era necesario venerarlo como una deidad, y que debía ir y vivir mi vida, conocer la salud y la felicidad, y la verdadera autonomía como adulto por primera vez. Y con eso, él se fue, y ya no sentí su presencia, tal como había sucedido entre mis mediados de adolescencia y mediados de mis 20 años. Estuvo ausente durante la mayor parte de la pandemia. Luego, hace aproximadamente un año, en el invierno de 2023 a 2024, comencé a sentir que algo me faltaba. A pesar de todo esto, seguía siendo ateo. Recuerda, aprendí a una edad temprana a descartar completamente mis experiencias. Valoraba lo que el Ciervo Blanco había hecho por mí, pero seguía viéndolo como un subproducto del trauma, aunque hubiera sido beneficioso. Todavía no me atrevía a contarle a nadie sobre estas cosas, y también me había asegurado el Ciervo Blanco de que estas experiencias
no necesitaban ser creídas o comprendidas por nadie más. Eran para mí. Consideraba la mente como un dominio separado que no debía estar sometido al marco materialista del mundo exterior. Pero esa sensación de que me faltaba algo persistió, y por curiosidad comencé a investigar febrilmente las diversas creencias y prácticas religiosas del mundo. Sentía que ellos entendían algo que yo no, y esa falta de comprensión me volvía loco. Era como si estuviera intentando alcanzar algo que estaba justo fuera de mi alcance. Al ver lo que la religión hacía por las personas, pero aún así me repelía por tener algo que me parecía intrínsecamente incorrecto. Y luego, el ciervo blanco regresó. Él me comunicó básicamente: finalmente estás en un lugar donde estás listo para aprender lo que estás buscando. Y con eso, me instruyó para que cultivara hongos mágicos. Para contextualizar un poco, durante toda mi adolescencia estuve rodeado de drogas y alcohol, y él era una voz constante en el fondo de mi mente, indicándome rechazar cada uno que me ofrecieran, incluidos los psicodélicos. Así que, entre eso y ver cómo la adicción destruía a mi familia, tenía muy poco interés en las drogas. Pero escuché y conseguí los suministros para comenzar a cultivarlos en casa. Cultivar toma unos meses, así que, en el transcurso del tiempo que comencé a cultivar, él empezó a tener una presencia mucho más fuerte en mi vida, nuevamente. Esta vez, había un estado de ánimo marcadamente diferente al de antes. Menos como un padre guía, como en mi adolescencia, y nada parecido a la figura de deidad, amor dura y exigente de mis 20 años. Ahora estaba mucho más relajado, mucho más casual, como cuando te haces amigo de tu padre en tu adultez y finalmente puedes nivelarte con él uno a uno. Y durante este tiempo, la cantidad de sincronicidades en mi vida comenzó a disiparse. Cosas que se me recomendaban en línea que nunca buscaría por mi cuenta, o siquiera le daría al algoritmo la mínima señal de que me interesaban esos temas. La información que se me presentaba seguía una procesión que, de alguna manera sospechosa, funcionaba para erosionar mi armadura materialista científica, capa por capa. Comenzó con la ciencia de la conciencia, las experiencias fuera del cuerpo, luego las experiencias cercanas a la muerte, luego otros fenómenos relacionados con la muerte, luego el fenómeno psíquico, la proyección astral, la investigación verificable de la reencarnación y luego el esfuerzo moderno de la divulgación de WAPs, fenómenos aéreos no identificados. Curiosamente, el esfuerzo de divulgación de los WAPs fue algo que el ciervo blanco me advirtió que tuviera mucho cuidado. Ahora entiendo que es debido a la cantidad de conspiraciones fascistas que corren desenfrenadas ahí, y cómo la comunidad generalmente es muy reacia a aceptar la naturaleza no material del fenómeno. Aún me desanima que le preste demasiada atención. Él me animó a comenzar a usar un mazo de oráculo que me habían regalado. Las cartas conciencia, amor e iluminación aparecían repetidamente sin falta en las tiradas de 3 cartas, sin importar cómo barajeara el mazo, quién lo barajeara o de dónde sacara las cartas. Una y otra vez, mi pareja y mis compañeros de cuarto fueron testigos de esto. Eventualmente, mi atención se centró en las cintas Gateway y me animaron a usarlas. Fueron capaces de llevarme a estados de meditación más profundos que cualquier cosa que había experimentado previamente. Y ahí, el ciervo blanco pudo comunicarse conmigo de manera más clara. Me ha estado animando a aprender a proyectarme astralmente, pero aún no he tenido éxito en hacerlo de manera intencional. Olvidé mencionar que, en mi adolescencia,
tuve un periodo de proyecciones astrales nocturnas, pero no me di cuenta en ese momento de que eso era lo que estaba pasando. Y esto, a su vez, me llevó al concepto de visión remota y a una prueba muy fácil de realizar, en la cual pedí a amigos que buscaran una frase aleatoria en Google, miraran los resultados de imágenes, eligieran una y me la mostraran cuando se la pidiera más adelante. Meditaría sobre el recuerdo futuro de ver la imagen y anotaba lo que surgía en mi mente, normalmente vacía. Estuve acertando 10 de 11 veces, incluyendo una sesión donde traté de imaginar primero el recuerdo futuro de la imagen que me mostrarían. Pero a mitad de camino intenté en su lugar imaginar en qué pensaba mi amigo. Obtuve 2 lecturas separadas de ambos, y al final resultó que ambas eran correctas. Tanto la imagen que me mostraron fue el recuerdo futuro, como la imagen en la que estaba pensando mostrarme, pero cambiaron de opinión en el último momento. Cuando mis hongos crecieron, finalmente tuve un viaje después de investigar cuidadosamente cómo hacerlo de la manera más segura. Durante estos viajes, él pudo comunicarse y mostrarme cosas que, previamente, había intentado enseñarme en mi vida, pero ahora, con la ayuda de los psicodélicos, pude comprender completamente los conceptos que estaba transmitiendo. También usó estos viajes para ayudarme con el trauma que hacía difícil mi vida social. Estos viajes, guiados por él, fueron profundamente curativos. Ahora me encuentro en un estado mental completamente diferente y, en última instancia, mejor que el que jamás había tenido en mi vida. Combinado con, por lo que puedo deducir, influencia sobre el mundo externo para ayudarme a guiarme por el camino hacia el despertar y ver la realidad tal como es, y su cuidadosa guía y enseñanzas espirituales, estoy experimentando un estado de felicidad y serenidad en mi vida que anteriormente me parecía impensable. Mientras mi cerebro lógico y materialista gritaba y pataleaba durante todo este año, finalmente me encuentro aceptando por completo la realidad de mis experiencias del año pasado después de que Jake Barber salió y describió sus vivencias. Algo en esa entrevista hizo que finalmente se derrumbara la última barrera mental que había puesto para protegerme de dejarme volverme loco y aceptar esto por completo. Ahora ya no creo en esto. Siento profundamente a un nivel fundamental que sé que todo es verdad. Y esa verdad es que somos parte de una vasta y fractalizada tela de conciencia. Todos somos piezas de la misma conciencia creativa última. Los mismos conceptos exactos que una voz suave, tierna y amorosa susurró a un adolescente muy traumatizado, solo en su habitación, hace años. Ahora, las sincronicidades se han calmado. El mazo de oráculos saca cartas aleatorias sin sentido, como cabría esperar de un sorteo aleatorio. No tengo idea de qué es el ciervo blanco. Tengo sospechas, pero él no me lo dice. Aún me visita y habla conmigo, pero ha comenzado a ser más esquivo con la información que está dispuesto a darme, proyectando una vibra de «eres inteligente, tú lo descubrirás». Espero que esta experiencia, aunque no tan impactante ni fantástica como una abducción, sea útil para ayudarles a ustedes a darse cuenta de la realidad de sus propias experiencias sutiles de contacto. Les creo y los quiero. No importa cuál sea su historia de vida, merecen que les crean, merecen ser amados y validados en sus experiencias. Antes de irme, me gustaría compartir algo que el ciervo blanco me dijo durante un viaje y que se ha quedado conmigo en mi vida cotidiana. Algún día, hijo, entenderás que el libre albedrío era todo el objetivo.
El lunes por la mañana llegué tarde al trabajo y subí corriendo las escaleras para tomar mi medicación antes de salir. Tengo uno de esos organizadores de medicación diaria, así que abrí el compartimiento del lunes. Saqué las 3 pastillas que tomo todos los días en mi mano y empiezo a bajar hacia las escaleras. Una nota al margen. Todos los días son las mismas 3 pastillas. Una es enorme, las otras son pequeñas. Una es blanca y cuadrada y la otra es redonda y naranja. Estoy apurado y un poco con descuido me tiro las pastillas a la boca mientras voy bajando las escaleras. Y escucho como una de ellas rebota hacia abajo. Fue claro como el día, y sucedió inmediatamente después de que las tirara a mi boca. Así que supe que había dejado caer una de las pastillas. Comencé a buscarla, pero no encontré ninguna pastilla ni nada en las escaleras ni cerca de ellas. Estaba apurado, así que decido subir rápidamente para agarrar otra y planear buscarla más tarde. Subí las escaleras, me revisé la lengua para ver cuál pastilla era. Y noto que las 3 todavía están ahí. Me quedé como, ok, esto es raro, pero una vez más estoy apurado, así que trago las pastillas y trato de razonarlo después. Quizás pateé alguna cosa pequeña como un arete, al mismo tiempo que iba a tomar las pastillas, y fue solo una coincidencia muy extraña. Hoy, 2 días después, mi prometido me trae una pastilla y me dice que la encontró en las escaleras. Era mi pastilla pequeña y blanca cuadrada que tomo todos los días. Normalmente no tomo medicación en ningún lugar que no sea el baño, así que realmente no hay explicación de por qué estaría en las escaleras. Soy una persona limpia y nuestra casa siempre está prácticamente impecable. Además, nuestras escaleras son negras y la pastilla es blanca. Siento que habría destacado si hubiera estado ahí todo el tiempo y la habría visto. Además, estaba en mi lengua. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.